Buenos días. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en su decreto de necesidad y urgencia 260 del 20, donde se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y los decretos que en consecuencia subsiguientes, digamos, que realizó luego el Gobierno Nacional, y las acciones que en consecuencia determinó la Universidad Nacional de La Plata a partir de su resolución 667 del 20 y resoluciones ampliatorias, como también la normativa que en consecuencia llevó adelante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en su resolución 106 del 20. Considerando también el reglamento de nuestro proyecto final de carrera, donde se establecen las modalidades y criterios de evaluación de las defensas, vamos a dar inicio a la defensa de proyecto final de la estudiante Ana Julia Suárez Perusín. Ana Julia va a desarrollar el tema Centro de Interpretación del Paisaje Ribereño, dinámicas del paisaje como objeto de proyecto. Ana es estudiante del taller vertical número 5, así que a continuación voy a presentar la comisión evaluadora que actuará en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller donde Ana Julia realizó su trabajo, el arquitecto Alejandro Casas, el arquitecto Nicolás Vares y la arquitecta Florencia Snack. Como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Carlos Costa, como profesor invitado por el área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión, por la asignatura Instalaciones, el arquitecto Aníbal Fornari, y por la asignatura Procesos Constructivos, el arquitecto Federico García Zúñiga. Bueno, en mi carácter de secretaria académica de la facultad debo dar fe de la identidad de los miembros de esta comisión evaluadora, como así también del estudiante que inicia en este momento su defensa. Así que Ana, cuando quieras, empezás. Mucha suerte y gracias. Bueno, gracias. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ana Julia Suárez Perusín y este es mi trabajo final de carrera, un centro de interpretación del paisaje ribereño, dinámicas del paisaje como objeto de proyecto. Estos son un poco los ítems que voy a desarrollar a lo largo de mi trabajo, empezando por un contexto global, donde la ciudad, que anteriormente tenía un crecimiento expansivo y radial en torno a un centro, hoy ese crecimiento es exponencial como un esquema de malla, con centralidades dispersas en el territorio y vínculos que trascienden su frontera geográfica. Una ciudad que es atravesada por procesos de globalización económica y revolución informacional, lo que generan estas nuevas estructuras urbanas que modifican la antigua noción de ciudad, extendiéndose y produciendo pliegues en el territorio menos antropizado. Esto lo que genera es una mayor interacción entre lo artificial y lo natural. Es por eso que parece apropiado utilizar el concepto de paisaje para resolver la convivencia entre la ciudad y el entorno natural. Un término que en sus definiciones se lo entiende como extensión de terreno que se ve desde un sitio, pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno, extensión de terreno considerada en su aspecto artístico, donde en estas dos últimas definiciones vemos el rol del hombre como operador, interviniendo el paisaje desde la interpretación. Es así que este concepto, históricamente, fue interpretado como una forma particular de relación entre el hombre y la naturaleza, donde en siglos pasados, por ejemplo, a partir de la analogía entre la pintura de paisajes y el diseño de jardines, como por ejemplo en los jardines de Versalles, o en los jardines ingleses, volviendo a las formas naturales, respetando la topografía y vegetación del lugar. Le Corbusier, en La ciudad para 3 millones de habitantes, por ejemplo, toma la naturaleza solo como un continuo por debajo de los edificios. Hasta llegar a esta arquitectura del paisaje, donde los parques son considerados como espacio público dentro de la ciudad, y todo lo que eso significa. Es entonces que este concepto es reinterpretado como un modelo para explicar el urbanismo contemporáneo, capaz de explicar procesos y la complejidad de las ciudades como una alternativa al urbanismo clásico. Me gustaba rescatar esta frase que dice que para que exista paisaje, no basta que exista naturaleza, es necesario un punto de vista y un espectador. Y además debe existir un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta.
Es así como el paisaje abandona su lugar de objeto y escenario para convertirse en un sistema activo que se fusiona con la arquitectura y el urbanismo y genera esta nueva materialidad para el proyecto. Desde el contexto de mi masterplan, para desarrollar este tema, me voy a situar en la localidad de Ensenada, a partir del masterplan propuesto por la cátedra, donde aparece una ciudad inicial, planificada, pero que a su vez, por sus procesos económicos y sociales, fue generando este crecimiento desbordado, sin planificación, lo que resultó de un fuerte impacto en su relación con la naturaleza. Es en esta extensión progresiva urbana, sin un orden, que aparecen áreas de periferia dentro de la ciudad. En mi caso, desarrollar un área de borde, donde se encuentra muy presente la naturaleza, pero a su vez es un vacío urbano, que hoy no tiene actividad y requiere de un nuevo punto de vista para poder integrarlo al tejido de la ciudad. Desde las dinámicas y procesos que tiene el sitio, se encuentra en un territorio donde el río avanza superando la altura del arbardón costero, inundando los bañados y retrocediendo, se desarrolla una planicie costera que constituye el delta del río Santiago y forma parte de la región de humedales identificada como Cuenca del Plata. Es así que el sitio propone un paisaje singular donde se desarrollan estas dos centralidades urbanas, que son Berisso y Ensenada, que se encuentran separadas por el puerto de La Plata. Un puerto que a las dinámicas naturales del área le sumó nuevos cursos del agua que fueron creados por la acción humana, como el canal de acceso al DAC central y aliviadores. También, dentro de este sistema, está lo que se conoce como monte ribereño, donde algunos habitantes se afincan y en su mayor parte son quinteros y productores locales. Un poco desde su condición biogeográfica, esta porción terminal de la Cuenca del Plata constituye una unidad de características biogeográficas y ecológicas únicas dentro del territorio de la Argentina. Y además, el Río de la Plata es un estuario de características únicas en el planeta. A pesar de todo lo mencionado, en toda la región se producen importantes extracciones de recursos naturales y actualmente la ribera del Río de la Plata es la más afectada por el desarrollo urbano, quedando empobrecida la vegetación y fauna del lugar. Es así como en el sitio se ve la confluencia de las dinámicas naturales del Río de la Plata y sus procesos históricos y sociales, que marcan este peculiar modo de apropiación del lugar. Esto lo que genera es un paisaje de impronta propia con diversas escalas y jerarquías. Bueno, para la intervención en el sitio se trabajaron varias escalas de abordaje. Desde la escala territorial, donde la población y el frente público costero se encuentran sin acceso, con una identidad debilitada, y es por eso que se piensa en esta recomposición de espacios para darle acceso público a la ribera, a partir de la reactivación y preservación de todo el borde ribereño para generar esta nueva vinculación con el tejido de la ciudad, donde voy a enfocar mayor desarrollo en el sector que se encuentra vinculado al Masterplan de Viviendas de sexto año. Desde la escala urbana, se analizó e identificó los accesos únicamente vehiculares, sus límites físicos, naturales, sus áreas de borde y los elementos de paisaje en el sector. También se realizó un relevamiento en el sitio, que lo hice en compañía de Brenda, ella es ingeniera agrónoma, por lo que fue muy interesante el intercambio y sobre todo el trabajo interdisciplinario, para entender el lugar no solo desde una foto, sino reconocerlo a partir de lo que sucede en el lugar, su naturaleza, clima, y a partir de ahí generar información. Es entonces que desde la escala urbana se propone un parque ribereño que lo que busca es entrelazar los elementos de la naturaleza con los procesos económicos sociales del sitio, que en definitiva es un poco la búsqueda de esta noción de paisaje. Es entonces que se piensa una pasarela elevada en el nivel +4, que vincula directamente el tejido de la ciudad con el borde ribereño, conexiones desde el masterplan, puntos paisajísticos en el sector. En el nivel 0, un camino de bicisendas dinámico que vincula los diferentes puntos, y un camino peatonal que recorre el sitio y genera áreas de propagación de especies nativas. Este es un poco el resultado del parque ribereño, donde se destacan las diferentes estaciones, el bosque marginal y su relación de cercanía con el tejido de la ciudad, el puente giratorio, donde se reconoce la historia y cultura del lugar,
el Paseo de la Costa Ribereña, el DAC, donde el parque reconoce su situación con respecto a astilleros y la actividad portuaria. Y por último, el Centro de Interpretación, como continuación de la pasarela, donde se plantea esta nueva relación con el estuario y las islas aledañas, reconociéndolas e incorporando las actividades locales para dar sentido de pertenencia a la población local. Bueno, esta es una imagen donde se ven algunas intenciones del parque, a los costados, su relación con la costa ribereña o astilleros, y el Centro de Interpretación como una pieza más dentro del parque. Donde un poco la reflexión se encuentra a partir de entender la arquitectura, no como un edificio en sí mismo, sino como producto de esta nueva visión de ciudad. Es así como llegamos al Centro de Interpretación, que reconstruye la visión del paisaje desde el río, con ese gesto de sorpresa que suele tener el borde ribereño cuando se lo recorre en bote. Un centro que busca el conocimiento y preservación del paisaje. Con intenciones pedagógicas, pretende conectar intelectual y emocionalmente al visitante con el paisaje, estimulando su interés para comprometerlo con su conservación y cuidado. Un centro que a partir de sus estrategias proyectuales abarca la llegada de la pasarela del parque ribereño, la llegada desde el río, la llegada de bicisendas y senderos, una caja contenedora del programa, las circulaciones hacia el mirador por medio de rampas, vacíos de vinculación con el entorno, las cajas programáticas propias de las actividades y una continuidad del paisaje elevando el edificio. En planta baja, únicamente, bajan los núcleos de servicio como apoyo al parque y se vinculan los caminos de bicisenda y peatonales en relación a la escalera de acceso desde el muelle. En el nivel +4, en vinculación con la pasarela, aparece el área de información y administración del centro, junto con un espacio flexible para las ferias locales. Esto es un poco una imagen desde la escalera y sus conexiones con los senderos, o esta imagen yendo hacia el río, una situación totalmente nueva para el lugar. La situación de las ferias, en relación directa con su entorno natural, estos espacios que buscan ofrecer a la comunidad un lugar de identidad, con espacios permeables que pueden ser modificados de manera diversa. En sus plantas están pensadas a partir de espacios intermedios, de corredores, para actividades de aprendizaje flexible y espacios de interpretación, una serie de lugares vacíos que permiten la apropiación libre y así la comunidad puede proponer nuevas actividades. También se encuentran las cajas programáticas, que son espacios funcionales interiores donde se sitúan las actividades propias del centro. Estas son los talleres para el aprendizaje y concientización ambiental, una biblioteca con información del sitio, su fauna, su flora, un gran espacio grada para charlas y conversatorios, pero también para actividades que la comunidad proponga, un espacio de encuentro. Salas de exposiciones temporales y permanentes, donde puede haber muestras de lo que se genera en taller. En el nivel de terraza, una confitería de mirador como remate, acompañado de un sector de huertas comunitarias y un invernadero de especies nativas que luego son trasladadas a estas áreas de propagación del parque. Los núcleos, que se encuentran localizados estratégicamente en los niveles como apoyo a las actividades cercanas, como sectores de bacha para los talleres y huertas, puntos de reciclaje, estacionamientos de bicis en planta baja y un sector de semilleros como complemento al invernadero. Esta es una foto donde se muestra un poco estos espacios pasantes, cómo se transitan, sus perspectivas. Desde el interior del espacio grada, donde, si se quiere, encuadrando la visual del entorno natural. Acá se puede ver el sistema de circulación lineal que acompaña el paisaje a partir de los vacíos y transparencias. Un sector de plantas más 775, con la continuidad entre los espacios de exposición y el espacio grada, donde las exposiciones no solo se encuentran dentro de las cajas. Son espacios flexibles, lo que permite que no solo se exhiban cuestiones pertenecientes al centro, sino que la comunidad también puede usarlos. Esta es una imagen de estas salas abiertas en relación con lo que pasa afuera, donde, por ejemplo, la exposición se extiende por fuera de la caja, donde toda la información se ve verificada en las visuales del edificio.
Una planta de sector 1150, con los talleres funcionando como espacios abiertos. En sus esquemas de armado se identifica la multiplicidad de usos, donde pueden dictarse cursos y charlas en espacios contenidos, o pueden permanecer abiertas y compartir las actividades con quienes se encuentran recorriendo el edificio. Esta es una foto de una situación del taller y su actividad que expande hacia afuera, cómo se vincula con el vacío, la biblioteca abajo, las huertas arriba. O los talleres en el último nivel y ese gesto de la cubierta para obtener visuales casi desde las copas de los árboles. Este es el nivel de terraza que alcanza la altura de la vegetación del lugar, lo que genera otras perspectivas y sensaciones en el recorrido, que son verificadas en los cortes, donde se podría decir que el edificio y el parque acompañan los diferentes estratos de la vegetación para un entendimiento completo de todo lo que hay. En el primer corte se puede ver la continuidad del recorrido desde la pasarela del parque, pasando por las rampas hasta llegar a la confitería Mirador. Un segundo corte atravesando las cajas con sus actividades, donde un poco muestra la situación de los vacíos que generan visuales desde todos los niveles y deja ingresar la vegetación, como también se despega del cero para ser solidario con el paisaje existente, o su espacialidad en el extremo de cara al río. Desde su resolución técnica, se pretende que el edificio sea sustentable desde su tecnología. Se opta por reemplazar los elementos tradicionales de la construcción por prefabricados, donde se prioriza la idea de montaje, arme y desarme. Esto para la menor intervención en el sitio posible durante su montaje y ejecución. Además, permite reducir distancias de traslado, aprovechando la cercanía a los talleres de astilleros. Se elige estructura metálica por su ligereza, sencillez y posibilidad de reciclaje y versatilidad constructiva. Posee menores plazos de obra y así la intervención en el sitio es la menor posible. Se utilizan dos tipos de entrepiso. En la nave central se opta por steel deck, donde esta losa mixta entre hormigón y acero permite un fácil y rápido montaje. La chapa colaborante inferior se utiliza como cielo raso visto. El entrepiso perimetral está compuesto por rejillas plásticas blancas de fibra de vidrio, lo que resulta más liviano y no se desgasta con el tiempo. Al ser una grilla, permite tener visuales del entorno inmediato pasando por debajo del edificio. Un envolvente exterior, donde la fachada es a partir de paneles textiles. Un poco el peso propio facilita el montaje, permite la visibilidad desde el interior hacia el exterior con un confort visual óptimo, ya que tamiza el ingreso de rayos solares. Funciona para la absorción acústica, la atenuación de la acción del viento y como filtro hidráulico. Cerramientos interiores para las cajas, donde se utiliza un sistema de tabiquería en seco con un acabado exterior de chapa canalada. Y sus fundaciones que son removibles, lo que permite que la reversibilidad del sitio sea completa. Desde su configuración semiabierta, hace que la tela tensada funcione como un mecanismo de cerramiento permeable, cumpliendo con el rol de acoger y proteger del entorno, pero a su vez permitiendo que el edificio ventile y se ilumine de forma natural. Las cajas programáticas, con la utilización del color verde en las caras exteriores, permite destacar los focos de actividad dentro del gran espacio. Este es un esquema del sistema estructural del edificio, donde separo por colores sus elementos para entenderlo, pero cabe aclarar que el sistema funciona como un conjunto en su totalidad, siendo cada una de las partes solidarias entre sí. Está conformado entonces por perfilería IPN 300, sus columnas están moduladas cada 7,50 y se interrumpen por diagonales como tipo viga Warren, que absorben los voladizos en los extremos y permiten liberar la caja y que quede suelta junto con la vegetación. Otro esquema en transversal, donde se ve la decisión de sacar las columnas del perímetro y generar estos voladizos de 3,75 metros para tener visuales limpias a su alrededor. Este es un esquema en 3 dimensiones de toda la grilla estructural. En sus plantas de entrepiso se ve donde el steel deck se apoya en la estructura principal cada 3,75 metros, mientras que el entrepiso de rejilla tiene una modulación de 0,90 y apoya en perfiles tubo, también con una modulación de 3,75 metros. Un poco un detalle de la continuidad de esta tela tensada que envuelve el edificio, para actuar como un filtro solar en la parte de la cubierta vidriada. O el tabique de cerramiento de la caja con un tratamiento térmico y el cielo raso también con un tratamiento acústico para el acondicionamiento de estos espacios interiores.
Desde sus instalaciones, que las voy a contar rápidamente, desde su tratamiento de efluentes, al no contar con acceso a la red, las aguas residuales deben ser tratadas antes de volver al lecho natural. Y para ello se utilizan biodigestores, que mediante un proceso de descomposición genera residuos de contenido orgánico y por medio de los lechos nitrificantes son utilizados como fertilizante. Desde su sistema pluvial, el edificio recolecta agua desde la cubierta y es almacenada en tanques cisterna donde luego es purificada y se utiliza para lavados, inodoros, riego y usos secundarios. Todo el sistema se encuentra visible en el nivel 0, con intenciones educativas ambientales y de visibilidad del sistema. Desde su acondicionamiento térmico se opta por el sistema BRB, que a diferencia de las instalaciones de aire acondicionado convencionales, los BRB actúan de forma proporcional, incrementando o disminuyendo la cantidad de fluido refrigerante en función de la temperatura del local. Esto permite una importante reducción del consumo energético y en comparación con otros sistemas emite menos dióxido de carbono. Desde su instalación eléctrica, al igual que en las instalaciones pluviales, tiene un propósito educativo y de visibilidad de energías renovables en la terraza. Se genera energía eléctrica para abastecer una parte del requerimiento eléctrico demandado por el edificio, donde espacios comunes obtienen energía de los paneles fotovoltaicos para la iluminación nocturna del edificio. Para ir cerrando, podemos reconocer las diferentes decisiones que se fueron teniendo presente, un criterio sustentable para que el edificio sea respetuoso con su medio natural. Un poco esta imagen de síntesis de la convivencia entre la arquitectura, lo artificial y el paisaje, la naturaleza del sitio. El proyecto no comienza con nuestra intervención. Los proyectos comienzan antes que nosotros. La historia comienza antes que nosotros lleguemos. Hacer paisaje es como entrar en una conversación que está empezada, y nosotros debemos entrar en el hilo de esa conversación. Podemos interrumpir para decir lo que tenemos para decir, pero también podemos tomar el tiempo de escuchar lo que se dice, deslizando la novedad de nuestro aporte en el hilo de esa conversación. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Vamos a comenzar unas críticas concretas y dinámicas, pero no por eso menos profundas. Así que no sé si quién quiere comenzar, Nico. Sí, yo arranco un poquito con algunos comentarios generales. Ana, poneme una imagen simplemente para que la audiencia referencie un poco los comentarios. Ponete alguna imagen aérea del proyecto o alguna de esas que dé un poco cuenta de lo general. Yo creo que digamos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la cátedra, este es un proyecto que referencia un poco la mecánica que queremos desarrollar para un proyecto final de carrera. Y en ese sentido, te felicito porque el proyecto da cuenta de todos los pasos necesarios para abarcar desde estas acciones territoriales hasta el entendimiento como del sitio donde querés trabajar, hasta la conexión del sexto año, que es ese master plan, y cómo de ese mismo master plan que desarrollaste surge esta idea de trabajar un tema conceptual, que es el tema del paisaje, y que indudablemente es el tema central del área territorial que estás tomando, que es este borde costero de la relación del agua con la ciudad, la relación de la arquitectura y del paisaje, la relación del medio ambiente y la actividad del hombre. Ahí me parece que el punto más fuerte de todo el proyecto está en la manera en que digamos, podés detectar de todo este proceso pedagógico del ciclo superior este tema de interés tuyo, que es la construcción del paisaje, y cómo dentro de esa construcción del paisaje barrés desde problemas urbanos hasta problemas arquitectónicos y de escala de desarrollo tecnológico. En ese sentido, creo que el proyecto no solamente es un excelente barrido de escalas a través de una mirada muy personal tuya, sino también involucra otras áreas que a veces quizás en el PFC quedan de lado. Yo creo que tiene un excelente desarrollo gráfico el proyecto. Hay una manera muy sólida
y muy contundente de encontrar la manera de representar cada una de las escalas del desafío del proyecto que presentás. A mí particularmente la que más me interesa, será que es mi campo un poco de acción que más me interesa, es el proyecto urbano y en este caso el paisaje como generador de condiciones de esta articulación de espacios del hombre y espacios naturales. Me parece que el proyecto del parque es realmente un proyecto no de escala académica de un alumno, sino que es un proyecto de reflexiones y de escala de desarrollo ya de alguien que está trabajando sobre problemas disciplinares, digamos, ¿no? Me parece que ahí yo encuentro el punto como más potente de síntesis de toda la idea. Luego el proyecto arquitectónico, que viene un poco a tomar el desafío de bajar esa escala. Creo que el proyecto es muy pertinente en cuanto a toda la toma de decisiones, y quizás si tuviera que decir algún comentario crítico, que siempre es bueno porque me parece que los momentos de evaluación no solamente tienen que ser un momento de festejo y de cierre de etapas, sino también de reflexión, diría que este contenedor tecnológico tan pertinente para el sitio tiene sus mejores momentos cuando se transforma en un objeto de paisaje, en esa planta cero libre, en donde la arquitectura se pierde, y en esa terraza libre donde la arquitectura se pierde y se confunde con la resolución, de nuevo, de una terraza que es parte de un plano, de un paisaje distinto, más artificial, pero que recompone esa idea original de la búsqueda del proyecto. Quizás digamos, en las áreas del edificio donde uno tiene que inventar un programa de edificios que aún no existen o que no están consolidados en la matriz de la disciplina, etcétera, etcétera, yo lo encuentro un poquito esquemática la resolución arquitectónica, en el sentido de que todo el programa pasa en un sector central y que todo está recorrido por un elemento de circulación perimetral. Quizás ahí esta idea de contenedor más virtual podría haber roto un poco los límites de esos espacios y haber generado un contenedor mucho más flexible donde la actividad llegue al borde, donde se confundan a veces las cuestiones del movimiento con las cuestiones del programa estanco. Entiendo que hay un momento muy interesante. A mí creo que el dibujo que más me entusiasma, el dibujo que más me seduce de los que tenés es ese corte longitudinal en donde van apareciendo todas estas variaciones espaciales. Luego, cuando uno analiza técnicamente la planta, quizás parte de esas variaciones espaciales se ven un poco desdibujadas por el confinamiento tan como sistemático del anillo de movilidad versus ese espacio interior fragmentado. Creo que es un proyecto muy sólido, muy desarrollado, muy interesante y seguramente será la punta de muchas cosas que, cada uno de nosotros va construyendo a lo largo de todas sus etapas de arquitecto como una valija de temas y de resoluciones, que después la va llevando adelante en el tiempo. A veces la recupera en un concurso, a veces la recupera en una casa, a veces la recupera en una investigación más académica. Me parece que has encontrado, Ana, acá en este tema y en este cierre de tu carrera de grado, una oportunidad de descubrir una valija de temas bastante abarcativos que te van a acompañar seguramente a lo largo de toda la disciplina. Felicitaciones. Gracias, Nico. Deberíamos cerrar los micrófonos, ¿no?, de exteriores para... ¿Sigo yo, Nico? Sí, dale. Bueno, Ana, felicitaciones. Realmente creo que es un trabajo que tiene un gran espesor intelectual, ¿no? Lo contaste de manera concisa, ordenada, con una representación muy acorde, que se llevó muy bien con el relato. Y bueno, obviamente coincido muchísimo con lo que te dice Nico, ¿no? Y de todos modos, a mí me parece que, por más que esto sea una instancia finalista, nunca está de más por ahí hacer alguna reflexión crítica. Por eso yo voy a arrancar un poquito con esto, con alguna reflexión crítica que por ahí puede resultar
antipática, y creo que esto empieza por la resolución proyectual, lo que vos llamás la resolución proyectual, que creo que es donde uno podría encontrar algún gris, a donde el proyecto navega por aguas menos seguras, y lo que te voy a marcar son dudas, tienen que ver con la incertidumbre, dudas que tengo yo. Seguramente después de esta evolución podríamos hablar y vos podrías haberme contado en tu proceso que hiciste pruebas acerca de eso, ¿no? La primera tiene que ver con la escala del edificio, me parece, desde la relación con el sitio hasta cuestiones referidas al rendimiento o algún desequilibrio que encuentro entre el contenedor y lo contenido. Me surgen algunas otras interrogantes acerca de la extensión del edificio, ¿no? Esos más de 160 metros, creo que hacen necesario otros sistemas más de movimiento que el de las rampas, por un problema de accesibilidad de todas las personas, que hoy estarían limitados casi a la extensión de esas rampas y a, si mal no, corríjanme si está mal lo que digo, a unos ascensores que son bastante separados, tan distantes, ¿no? Pienso si no habría que haber hecho una reflexión en cuanto al esquema, a un esquema muy rígido, muy simétrico, si no habría que haber hecho alguna consideración, aprovechando precisamente que el edificio es muy extenso, con algún desplazamiento o algún desfasaje de los vacíos, que hoy los veo como demasiado textuales, como manera de enriquecer espacialmente y con esa idea que tenés de todo aquello que surge de la tierra que se meta dentro del edificio, ¿no? Pero por sobre todo, y esto te lo digo aún sabiendo que esto forma parte de un plan general delineado con anterioridad, entendiendo cuestiones referidas a la orientación, yo no dejo de pensar en el lugar como una de las primeras condiciones del proyecto, y creo que vos estás en una situación casi única, poco repetible, que es estar frente al río, ¿no? Y es donde ahí a mí me surge alguna duda, y creo que alguna prueba seguramente tuviste acerca de eso, es si el edificio no podría haber estado puesto al revés, ¿no? Con su mayor frente sobre el río, sin perder la condición de finalista de todos estos recorridos del master plan. Pero bueno, insisto, dudas y críticas que uno puede hacerle a un trabajo que me parece que es muy sólido, extremadamente sólido. Entonces, hasta aquí llegué con las incertidumbres y ahora yo quiero pasar al plano de las certezas, ¿no? Y yo no voy a hablar de lo que mostraste y contaste, creo que eso está todo muy bien. Sí voy a tratar de hacer una síntesis de por qué me parece que es un muy buen trabajo el tuyo, ¿no? En principio creo que es por tu predisposición a entender el proyecto como una convergencia de aspectos sensibles, culturales, intelectuales y disciplinares, ¿tá? Encuentro más respuestas acerca de por qué es un buen proyecto, rastreando en el origen o en la procedencia de las decisiones proyectuales. Y me parece que ahí es donde hay un denominador común, y que es el de plantear y explorar sobre objetivos claros y que son diversos, ¿no? Primero, por un lado, están las metas propias de un proyecto final de carrera, y en ese sentido creo que tu trabajo es una verdadera investigación, ¿no? Que integra conocimientos provenientes de diferentes campos de la disciplina, y aún vas más allá y incorporas algunas cuestiones provenientes de otras disciplinas, ¿no? Después de esto, creo que viene algo así como que planteas y abordás
objetivos asociados al tema problema, ¿sí? Y voy a decir un par de cosas que casi son textuales con lo que vos pusiste en tu carpeta, que son operar con el paisaje, no en el paisaje, entendiendo que el paisaje no es un escenario, sino un sistema activo. Intentás recuperar espacios públicos para la costa, y hablas de recuperar una entidad debilitada, ¿no? Y finalmente, ¿no? en el proceso de ideación, más allá del estado del tema y más allá del campo problemático, es visible cómo aparecen en escena objetivos disciplinares, ¿sí? Que me parece que ordenan el camino, ordenan las estrategias de proyecto, las instrucciones de proyecto, ¿no? Y estos objetivos disciplinares que se van integrando, entrelazando, ¿no? Me parece que ponen la mirada de una manera muy certera, ¿no? En el lugar como una situación física y como una situación mental, en el espacio como contenedor de intercambios entre las personas y el paisaje. Creo que fijás la mirada en los actos técnicos, ¿no? Los actos técnicos entendidos como la posibilidad de modificar una coyuntura, que hacen que aquello que no existe pueda materializarse. Me parece que en tus objetivos disciplinares hay una búsqueda, perseguición, una coherencia entre estructura, materialidad y lenguaje. Buceás en la reinterpretación de la tradición constructiva, una tradición constructiva que tiene que ver mucho con el paisaje, mucho con el sitio, con esto, con una situación, un lugar muy singular, ¿no? Pensás en procesos de reversibilidad para el edificio. Y bueno, para cerrar, creo que objetivos claros, sumados a la intención de ejecutarlos, dan como resultado un buen proyecto de arquitectura sólido como el que nos mostraste. Así que bueno, felicitaciones. Gracias, Carlos. Flor, ¿quién sigue? Yo voy a ser muy breve. Felicitaciones, Ana. La verdad que disfruté muchísimo tu presentación. Me parece un trabajo excelente. No, y quería hacer una mención muy breve de la introducción acerca del paisaje. Me pareció muy interesante esto de hacer como un recorrido casi histórico, ¿no? Del paisaje. Y los referentes que empezamos a tener como cierta bibliografía, digo, me parece que el libro de Aliata y Graciela Silvestri es excelente, entonces creo que empezamos a tener como un espesor de bibliografía y que es bastante propia, lo cual es interesante. Y me quedo un poco con las ganas de ver cuál es la postura tuya, digamos, frente al paisaje, en el sentido de que hablas del paisajismo barroco, después nombrás a Koolhaas, antes nombrás a la relación de la arquitectura durante el periodo de la modernidad. Entonces, tal vez me hubiese gustado empezar a ver como algún esquema, síntesis, a ver cuál es la postura tuya, para empezar a agregar estos nuevas miradas al tema del paisaje. Pero me encantó, felicitaciones. Voy a ser breve, acá corto. Aníbal. Como dice Florencia, uno quiere ser breve y se extienden en tiempo tratando de explicar o dar una idea. Voy a tratar de ser igual. Muy interesante el proyecto desde el punto de vista teórico y después proyectual, muy interesante. Me gustó mucho la propuesta intelectual que vos hacés y desarrollás.
coincido con los docentes que antes hablaron, así que no voy a abordar mucho ese tema. Cuando uno tiene que hacer la parte de las instalaciones, tiene presente como 3 paquetes, ¿no? Uno es plantearse en los usos que va a tener ese edificio. El segundo paquete sería como todas las cuestiones de equipos que tiene que poner para poder hacer un soporte de todo ese edificio. Y después sería la tercera pata, sería como las instalaciones en cuanto a lo que es el recorrido. Y acá se te presenta un complejo enorme en esto, porque como decía Carlos, es un edificio de más de 160 metros, y decís, bueno, ¿cómo hago para armar todo un sistema de instalaciones que pueda abastecer a todo el edificio? Y acá se te presenta ese gran problema, porque estratégicamente vos pensás como en 2 paquetes que son como 2 núcleos centrales, pero a veces como hace Zaha Hadid, ¿no? Que parece un edificio muy flexible y después le concentra algunos paquetes que son de núcleos de servicios, pero después va desperdigando en algún recorrido, con alguna situación, algunos paquetitos mucho más chiquitos. Creo que ahí, en esa estrategia tuya de centrar, se te va perdiendo un poco otras funciones que podrían estar o picotear en ese proyecto, como que faltan algunas cositas de algún baño más, o algún servicio más, o alguna dependencia más, en ese recorrido tan largo. Estamos hablando de una distancia muy larga. Y cuando vos hablas de flexibilidad y de cajas programáticas, esos elementos tienen que estar abastecidos por las instalaciones, que a veces no, en la parte del plano se dejan ver, pero cuando vos haces unas vistas tipo axonométricas o en render, se pierde un poco todo eso, ¿no? Como que le falta, porque te pones en una situación en que estás trabajando con un sistema industrializado, que seguramente después Fede te va a hacer alguna observación sobre eso. Lo que cae en ese problema es que se te te dejan vistas las instalaciones, entonces hay que ver cómo las resolves en esas cuestiones. Y otra cosa que decía Carlos, que también está acertado en esa observación, es el tema de la accesibilidad. Cuando vos estás planteando un edificio tan largo y de recorridos tipo paisajísticos, y en algún momento vos estás hablando de decir, bueno, de alguna grilla emparrillada que también, que en realidad pues, está bien, porque dice, bueno, si sube la cota de agua, el agua va subiendo por ese emparrillado y va tomando, el edificio va absorbiendo ese tipo de inundación que tiene, que puede ser natural. Entonces uno se plantea qué pasa con las personas que no pueden caminar o caminan en otra situación, como, no sé, yo puse una persona anciana que tiene que usar el bastón, o tiene que usar un trípode, o alguien que tiene que usar una silla de ruedas, o un no vidente, ¿no? ¿Qué pasa en esas situaciones cuando vos estás caminando por ese emparrillado? Más allá de eso, es un gran desafío que te planteaste, no le tuviste miedo, le pusiste el pecho, y yo creo que saliste adelante en esta parte de teorizar y de proyectar un edificio como es este. Así que, más allá del detalle que me parece que no resta, me parece que lograste un muy buen trabajo. Así que, mis felicitaciones, Ana. Gracias. Aparecí, Ale, se me había cortado internet. ¿Me escuchan? Bien, buenísimo, vamos. No, apliqué tecnología y estoy dando internet con el teléfono a la computadora. Bueno, esperemos que salga, Ana Julia. No, yo quería ser muy breve. Justo estábamos terminando un curso de posgrado y lo terminamos con una frase de Cedric Price que pronunció en una charla en el año 66. Cedric Price precisamente es el que se considera la referencia del Centro Pompidou, que desarrolló un proyecto que llamaba el Fan Palace, y decía que la tecnología es la respuesta, pero ¿ahí? ¿Ahora? Bien. Ahora sí.
decía que Cedric Price en esa charla la iniciaba con esta frase que decía: la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Y creo que Ana Julia le encontró las preguntas, las respondió todas, yo creo que casi todas, pero estuvo recorriendo la cuestión de lo artificial y lo natural, las escalas de abordaje, la interdisciplina, soluciones tecnológicas que se empiezan a cruzar con la cuestión social y económica, el astillero, la producción, la sustentabilidad, la reversibilidad del edificio, ¿no? Creo que tal vez un poco la gran escala que tiene el sector, la gran escala que tiene el edificio en un individuo, a veces resulta complejo, pero creo que volviendo un poco sobre el inicio, ¿cuál era la pregunta? Creo que las preguntas te las planteaste, y en ese proceso que significa hacer este corte, que hoy es este PFC, creo que las respuestas han sido muy, muy interesantes. Te felicito, Ana Julia. Gracias, Fede. Vamos a pasar a la sala de reflexión y crítica y volvemos, así que espérennos por acá. Trataremos de hacerlo lo más breve posible. Muy bien, Juan. Bueno. A ver si prende el video. ¿Estamos todos? ¿Todas? Bueno, Ana, realmente nos entusiasmamos en el aula 3 virtual, como decimos nosotros, tirándote flores al trabajo, al proceso, a tu compromiso con el proyecto, por tener el mejor proyecto final de carrera posible. Siempre seguramente vos te habrás quedado con ganas de más, de mejor, pero hay que producir un corte. Federico García Zúñiga contaba que tuviste tus momentos de crisis y tus idas y vueltas. Empezamos a discutir si quizás este edificio hubiera sido necesario que tuviera instalaciones, ¿no? Y yo creo que la discusión que se dio en el aula 3 virtual, como decimos, hubiera sido, es un fiel reflejo del escalón donde pusiste el trabajo. Lo pusiste tan alto que también a nosotros nos empezó a generar debates internos de podría haber sido mejor esto. Yo decía la etapabilidad, que quizás a mí me hubiera gustado escuchar algo, pero Federico decía, pero todo es removible también. Entonces, creo que son estos casos donde uno aprende, ¿no? Aprende mucho. Así que queremos decirte que hemos decidido ponerte 10 puntos de calificación final por tu excelente trabajo de final de carrera, tu excelente proceso. Felicitarlo a Juan también, a Juan Flores, que ha sido tu tutor en este trabajo y creo que ha puesto la vara muy alta, tanto en la escala de lo conceptual, de lo urbano, lo paisajístico, como también de lo arquitectónico y la resolución de cada una de las partes de un proyecto que tiene una complejidad inmensa. Para los que no son arquitectos, sepan que esto generalmente se produce en un equipo interdisciplinario muy grande de trabajo. Hacerlo solo realmente muestra tu nivel y tu compromiso con la disciplina. Así que felicitaciones, bienvenida a la arquitectura, a la profesión, y felicitaciones a los afectos, a la familia, por el esfuerzo desarrollado. Así que nada, y agradecemos puntualmente a Carly, a Aníbal, a Federico por acompañarnos en esta defensa. Muchas gracias. Felicitaciones, Ana. Muchas gracias. Felicitaciones, Ana. La verdad que siempre has aportado muchísimo al taller, así que estamos muy contentos con la presentación. Muchas gracias. Es lo feo de lo virtual, que acá debería haber aplausos de todo un auditorio, que entendé que hay un aplauso virtual de todo el auditorio. Muchas gracias, Juan. Felicitaciones, Ana. Bueno, felicitaciones, Ana. Gracias por la convocatoria. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias por la invitación de nuevo. Sí, gracias al taller. Nos vemos. Chao, Ana. Nos vemos.